Muy buenas noches, Dios bendiga, hermanos y hermanas de la Iglesia Faro de Salvación Central. En esta ocasión vamos a tener la clase bíblica correspondiente a este día. Gloria a Jesús. El tema de esta clase es Panorama Profético del Fin de los Tiempos. Vamos a hacer una breve oración para presentar esta clase al Señor y esperar que nuestras vidas sean edificadas. Padre, te adoramos, te bendecimos en esta hora. Te damos gracias por tu amor, por tus bondades, gracias por tus muchas misericordias. Gracias por la oportunidad que tú me brindas en esta noche de poder compartir esta clase con mis hermanos. Te pido, Dios, que tu Espíritu Santo traiga edificación a cada uno de los que nos ven, de los que nos escuchan por medio de esta clase, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Esta es la última clase ya de la unidad, las profecías de Daniel. Realmente quiero decirle que es un poquito complicado tener que dar esta clase quizá en 25 minutos o media hora, porque abarca 3 capítulos y hay que tener una capacidad de resumen extraordinaria, ¿verdad? Porque son temas muy profundos, sobre todo estos temas escatológicos del libro de Daniel y Apocalipsis. Aunque en esta ocasión vamos a basar el tema mayormente en Daniel, tocaremos también algunos textos o comentarios sobre Apocalipsis. Bien, los capítulos 10, 11 y 12 pertenecen juntos, o sea que todos se deben de ver juntos, guardan una relación y contienen la última y grande visión dada a Daniel. O sea, aquí tenemos la cuarta y última gran visión dada al profeta Daniel. El versículo clave de esta clase dice, Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Bueno, vamos a tratar de no leer todos los textos bíblicos de estos 3 subtemas para tratar de resumir lo más que podamos. Vamos a leer Daniel 10, del 1 al 11. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. El día 24 del mes primero estaba yo en la orilla del río Hiddekel o Tigris, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufa. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorcha de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé
pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado. Ahora, mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Bien, esta clase consta de 3 unidades. Vamos a ver cómo podemos resumirla, ¿verdad? La primera unidad habla acerca del fortalecido para entender la visión. Esta visión dada a Daniel tenía que ver con parte de esta visión, ya se cumplió, pero parte de esta visión también tenía que ver con tiempos finales o tiempos futuros que todavía no hemos vivido nosotros. Como decíamos ahorita, esta es la 4ª y última visión que Dios dio a Daniel, y presenta más detalle de los acontecimientos descritos en visiones anteriores sobre los conflictos que afectarían al pueblo de Dios. Daniel tenía una preocupación por su gente, su pueblo, y esta fuerte razón fue la causa de él ir en lamento, ayuno, oración delante del Señor por 3 semanas, es decir, 21 días. Tal devoción sirve como un ejemplo poderoso de compasión en acción por el pueblo de Dios en un momento decisivo y difícil. Vemos que Daniel, movido por su amor a su pueblo, va en oración y ayuno, en lamento, en súplica delante de Dios, para que les revelara cuál sería el futuro de su pueblo. Recuérdense que el pueblo judío estaba cautivo allí en Babilonia. Al final de estas 3 semanas, Daniel tuvo una visión de un hombre a orilla del Tigris. El Tigris es un río importante en la región mesopotámica, en lo que hoy es Irak, donde el pueblo de Dios estaba en exilio, ¿verdad? Algunos dicen que el mensajero que vemos aquí pudo ser un ángel, o más bien el ángel Gabriel, pero otros están de acuerdo, y es el punto de vista más acertado, que se trataba del mismo Jesucristo. Por la descripción que da aquí de este personaje, entendemos que sí, que era el Cristo glorificado que se le apareció a Daniel. Hay una pregunta que queremos hacer, y es la siguiente. Dice: ¿cómo demostró Daniel su preocupación por el pueblo judío? Bueno, ya vemos que lo demostró yendo a la presencia de Dios, buscando el rostro de Dios, en oración y ayuno, en súplica, en gemido, tratando de que Dios diera respuesta a cuál sería el futuro de su pueblo. Esto nos enseña a nosotros también, amados hermanos, la importancia de la oración, la importancia de nosotros priorizar la oración, la comunión con Dios, y de buscar respuesta de Dios a través de la oración. Sobre todo en tiempos difíciles, ¿verdad? En tiempos de crisis, podemos allegarnos al Señor en oración. Y el Señor, o Pablo, escribiendo a los filipenses, en una ocasión le dijo que se regocijaran
en todo momento, en todo tiempo, y le dice que no estemos afanosos, que no estemos preocupados por situaciones que nos toque vivir, le dice a los filipenses y nos dice a la iglesia de hoy, sino que todas nuestras necesidades, nuestras preocupaciones sean llevadas en oración al Señor. Esto fue lo que hizo Daniel. Él trató de llevar su preocupación por el pueblo judío, por su pueblo, en oración a Dios, y vemos que valió la pena porque Dios le dio respuesta. Otra pregunta que pudiéramos hacernos es, ¿cuánto énfasis pone usted en la oración como una manera de demostrar compasión y cuánta importancia cree que debe darse a la oración? Hay cosas que no podemos hacer humanamente, cosas que nos indignan a veces, que nos duelen, pero como cristianos, la mayor herramienta que tenemos, la mayor arma que tenemos es la oración. Y sabemos que la oración eficaz del justo puede mucho, dice la palabra de Dios. O sea que aquí en este estudio de Daniel podemos aprender esto de este siervo de Dios. Su sensibilidad a orar, a buscar respuesta de Dios, buscando su rostro. A veces hay respuestas que no llegan tan fácil con hacer una sencilla oración. A veces hay respuestas y soluciones de Dios que vienen a nuestra vida donde tenemos que pasar horas, días, semanas en oración, en ayuno, en silicio, buscando el rostro de Dios. Y casi siempre Dios acude en favor de esos creyentes, de esas iglesias que claman, que buscan el rostro de Dios. Difícilmente Dios no traiga respuesta a su iglesia que le busca en oración y en ruego. Bien, el mensajero proporcionó a Daniel información sobre la guerra espiritual que se libraba a su alrededor, según Daniel 10, 12 y 13. Dios había escuchado la oración de Daniel en las últimas 3 semanas. Fíjense algo, hermanos. El mensajero le dice a Daniel que desde el mismo momento que él dispuso su corazón para ir a la presencia de Dios y clamar y humillarse delante de Dios, Dios escuchó a Daniel y posiblemente mandó la respuesta al instante. Pero al final de las 3 semanas fue que Daniel pudo recibir respuesta. ¿Por qué? Porque aquí dice muy claramente, dice el mensajero, que el príncipe de Persia se le oponía y él tuvo que buscar ayuda del arcángel Miguel para poder entonces poder llevar respuesta a Daniel. Fíjense que aquí tenemos un principio, aquí se nos enseña a nosotros como iglesia, ¿verdad? La importancia de la guerra espiritual y que nosotros como creyentes debemos de creer en eso. Hay creyentes que no creen en la guerra espiritual, pero Efesios 6:12 nos habla de eso y dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de maldad, contra huestes en los reinos, en los aires. O sea que aquí nos habla de que nosotros como creyentes estamos en una batalla espiritual. Y muchas veces tenemos que ir a la presencia de Dios en oración, en ruego, a pelear esas batallas espirituales. No fue tan fácil para Daniel recibir respuesta de lo que sería el futuro del pueblo de Dios y que tiene que ver con la iglesia también, hasta cierto punto, con relación a los últimos tiempos. No fue tan fácil. Hubo una batalla espiritual que Daniel tuvo que librar, pero vemos que Dios le dio la victoria a él, porque él hizo lo necesario, lo que tenía que hacer, ir a la presencia de Dios, clamar, creerle a Dios,
Y vemos cómo Dios entonces al final de estas 3 semanas da respuesta a Daniel. Y entonces aquí Dios le da la visión, ¿verdad?, de lo que iba a acontecer en los últimos tiempos, en estos 3 capítulos que nos conciernen, capítulo 10, 11 y 12 de Daniel. El mensaje se refiere al futuro del pueblo de Daniel, o sea, el pueblo judío. El ángel tocó sus labios y le dio la fuerza para hablar. Daniel reconoció humildemente la debilidad que sentía por causa de la visión. Y nuevamente el ángel fortaleció a Daniel con un toque, recordándole que era amado y estimado por Dios. Daniel no debía de temer, sino recibir la paz y la fuerza de Dios, según los versículos 15 al 19. El mensajero dijo a Daniel la razón de su venida, la cual consistía en revelar lo que estaba escrito en las Escrituras, según versículos 20 y 21. Después de entregar este mensaje, regresaría la batalla junto a Miguel por el bien de los judíos. Bendito sea Dios. Bien, entonces, para pasar ya al siguiente subtema, vemos aquí que Daniel fue fortalecido para poder recibir esta visión, una visión bien importante concerniente al pueblo de Dios que estaba allí cautivo en Babilonia. Algo que quiero destacar es que 2 años antes de los eventos del capítulo 10, el rey Ciro de Persia había dado la orden permitiendo a los judíos volver a Palestina. Esto lo encontramos en 2 de Crónicas 36 del 22 al 23 y Esdras 1, también en Isaías 44, 28. Daniel no volvió en aquel tiempo, más se quedó en Babilonia porque Dios todavía tenía una visión o visiones importantes para él concerniente a Israel, según el versículo 11. Bendito sea Dios. El versículo 14 aquí claramente nos dice que esta visión se refiere a tiempos remotos, es decir, de los últimos días concerniente a Israel, fundamentalmente en los 3 años y medio de la semana septuagésima o al final de la 70 semana, no en los días o sea, esto es con relación a Antíoco Epífanes, ¿verdad? Aquí habla también de Antíoco Epífanes. Y esta profecía sí se cumplió en parte ya, ¿verdad? Porque Antíoco Epífanes fue un personaje de la historia y recordamos, ¿verdad?, según nos dice la historia, que él blasfemó allí, ¿verdad? Usurpó el templo, en el templo, y sacrificó allí cerdos, lo cual era contrario a los ritos o a la ceremonia de adoración del pueblo de Israel. Pero ya a partir del versículo, de otros versículos, más adelante vamos a ver, ya sí lo que concierne a él está ligado o se refiere ya a los últimos tiempos y tienen que ver con el anticristo. O sea que Antíoco Epífanes es un prototipo del anticristo. Se le llama el anticristo de la antigüedad a él. Gloria a Jesús. Vamos a ver. El segundo tema dice,
El pueblo de Dios brilla en la oscuridad. Y aquí vamos a ver la guerra que afectarán al pueblo de Dios. Bueno, no voy a leer, solamente voy a tocar algunos textos o versículos del capítulo 11 para poder agilizar, ¿verdad? Y algunas cosas la voy a leer directamente de aquí. La visión reveló acontecimientos futuros centrándose en el imperio persa y griego y cómo sus acciones afectarían al pueblo judío y su tierra natal. Eso está en Daniel 11:2. 3 reyes de Persia llegarían al poder entre Ciro y Jerjes o Asuero, según Daniel 9:1. Cabe señalar que hay más de un rey Jerjes en la historia persa, según podemos ver en el fondo histórico literario de esta lección. Jerjes levantó un vasto ejército para conquistar Grecia, pero sufrió 2 grandes derrotas en 2 años, lo que terminó su campaña. Fíjense que aquí, en Daniel 11, del 2 al 35, nos habla de 200 años de guerra que libró el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. O sea, que esto ya aconteció. Esto es un registro histórico de eventos que ya se cumplieron, es lo que queremos decir, ¿verdad que sí? O sea, ya estos eventos aquí, reitero, capítulo 11 de Daniel, de 2 al 35, nos hablan de todas esas guerras que libró el pueblo de Dios y que ya históricamente se cumplió. Este punto, la visión, se traslada a los griegos y se observa el ascenso de Alejandro Magno, como se mencionó en la lección 5. Después de su muerte, este imperio se dividió entre 4 de sus generales. O sea, como dice aquí la profecía, Alejandro Magno, ese gran emperador, ¿verdad?, del imperio griego, al final de sus días, su imperio no lo heredaron sus hijos, sus vástagos, sino que 4 de sus generales entonces asumieron el reino dividido en 4 grandes gobiernos, podemos decir. Aquí no vamos a abundar mucho, ¿verdad?, sobre esto. Comenzando en el versículo 21, la visión profética se centra entonces en Antíoco Epífanes IV, ¿verdad? Como dijimos más atrás. Disfrutaría el éxito en muchos de sus esfuerzos militares y actividades políticas, mayormente a través del engaño. El versículo de 28 describe cómo en su camino a Siria para lidiar con una revuelta, pasó a través de Jerusalén, saqueó el templo e interrumpió la práctica de adoración allí, como le comentábamos más adelante. Gloria a Dios. Bien, los fieles se destacarán. Vamos a ver. Daniel 11 del 36 al 24. En Daniel 11:36 la visión avanza hacia el futuro lejano, señalando al anticristo que se levantará durante el período de la tribulación. Será un rey, pero también profesará ser un Dios. O sea que vemos que a partir de aquí del versículo 36, ¿verdad?, concluye, a ver si me siguen, hasta el versículo 35, lo que habla de Antíoco Epífanes, tiene que ver con el Antíoco Epífanes de la antigüedad, de la historia que ya se cumplió. Pero a partir del versículo 36, entonces, sigue refiriéndose a este emperador, pero ya enfocado o señalándolo
o poniéndolo como prototipo de lo que será el anticristo. El anticristo disfrutará de éxito por un tiempo y recompensará a los que trabajen con él. Ocupará la tierra santa y dominará muchos otros países y ganará el control de sus recursos, según los versículos 40 al 43. Sin embargo, también enfrentará oposición, y aquí nos habla de los ejércitos del este o del oriente y del norte que lo enfrentarán en una serie de batallas. Ya aquí entramos entonces en juego en lo que es ese personaje de los últimos tiempos llamado el anticristo. El mundo ha tenido algunos tipos de anticristo. Han existido hombres que se le llama tipo de anticristo. Antíoco Epífanes es uno de ellos. Está Hitler, entre otros hombres que se han señalado como tipo de anticristo. Pero sabemos que el verdadero anticristo, hay otros que se han pronunciado diciendo que ellos son Cristo. Tenemos varios personajes de diferentes religiones que se hacen llamar Cristo, que también vienen a ser algunos tipos de anticristo. Pero el verdadero anticristo que nos habla las Escrituras y que habla Daniel en esta visión, no se ha manifestado. Pero sabemos que ya la plataforma está lista para que este anticristo, este apóstata, que va a ser un engañador, tome curso y entonces se cumplan así las profecías. Quiero destacar algo, y es que este ejército del oriente que habla aquí, algunos dicen que posiblemente se refiere a China, ese gran ejército chino que tiene más de 200 millones de soldados. Son unas de las naciones que se levantarán y vendrán contra el anticristo. Yo quiero abundar un poquito más, quizá ya sin tener que usar este material por ahora, para abundar un poquito más sobre el anticristo. El anticristo es una persona, o sea, no es un demonio, quizá como algunos creen. Es una persona que reúne varias características. Dentro de esa característica que posee el anticristo es un hombre sabio, es un hombre de paz, porque recuérdense que va a lograr un acuerdo de paz por 7 años con el pueblo de Israel, pero a la mitad de estos 7 años, o sea, a los 3 años y medio, los primeros 3 años y medio de los 7 años, ese acuerdo de paz se romperá. ¿Y por qué se va a romper? Porque creemos que en el periodo del anticristo, al único pueblo que se le permitirá adorar a su Dios con libertad y que será monoteísta, será el pueblo de Israel. Recuérdese que el anticristo tendrá al falso profeta, que viene siendo el representante espiritual del anticristo, y que va a hacer señales y prodigios en favor del anticristo. Y se cree que ya para ese entonces haya una religión universal. Pero el anticristo, en este acuerdo de paz que va a hacer con el pueblo de Israel, le va a permitir a ellos seguir adorando a su Dios. Entonces, posiblemente hacemos la conjetura basado en esto, de que el pueblo judío sea el único que no se aboque a esa religión universal, sino que seguirá adorando a su Dios. Dentro posiblemente de los creyentes que hayan en ese entonces, entendemos que será muy escaso, ¿verdad? Porque ya para este momento entendemos que la iglesia ha de ser levantada. Somos de los que creemos que la iglesia no va a pasar el periodo de la gran tribulación, sino que la iglesia va a ser levantada antes de manifestarse este terrible periodo del anticristo. Otra cualidad del anticristo es que sale de Europa. Recuérdense que en la visión que tuvo Daniel del último imperio de la bestia, el último que representaba al imperio romano,
que era un imperio que no se destruía totalmente, sino que quedaba como temporal y resurgía nuevamente. Se refiere a ese antiguo imperio romano que va a surgir, y el imperio romano estaba en Europa, ¿verdad? Entonces, por eso creemos que el anticristo viene de Europa, que actualmente tiene el mercado común europeo, es el conglomerado de naciones que forman un bloque de naciones. Y nos habla de Apocalipsis nos habla de esto, ¿verdad? De estos 10 gobernantes del cual el anticristo va a formar parte. Pero llega un momento, como dice allá, que de esos 10 cuernos que representan a 10 gobernantes, 10 presidentes, 10 reinos, sale un cuerno pequeño, refiriéndose al anticristo, el cual hace guerra contra alguno de estos 10 reinos. Y entonces el anticristo tratará de dividirse, salir de medio de estos 10 reinos, y él entonces convertirse en un dictador ya mundial. Entonces, es otra de las cualidades, que viene del mercado de Europa, sale de Europa. Bien, vamos a pasar ya rapidito al capítulo 12, y quiero destacar en el versículo 2, dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. La última unidad dice el tiempo del fin, y nos habla aquí del propósito redentor de Dios con su pueblo, con su iglesia. Miren, algunos piensan que esto que dice aquí, este pasaje, no se refiere literalmente a la resurrección corporal de los muertos, sino que es algo simbólico, que se refiere al estado espiritual de Israel en esos momentos. Va a haber un despertar. Pero otros, como el escritor aquí del expositor y yo, creemos que sí, que se refiere a una resurrección literal corporal. Ahora, con la ligera diferencia de que no va a ser un acontecimiento que se va a dar simultáneo. Recuérdense que Apocalipsis nos enseña que entre la resurrección de los santos, de los que mueren en Cristo, y de los muertos sin Cristo hay 1000 años, hay un periodo de 1000 años. Recuérdense que la iglesia va a ser levantada, y por ende los muertos en Cristo van a resucitar antes de la manifestación de este periodo de gran tribulación, e iremos al cielo, y luego vendremos con Cristo a reinar al final de estos 7 años. La iglesia, los que murieron, resucitaron, y los que estén vivos, cristianos. Pero los muertos en Cristo no van a resucitar sino hasta el final de los 1000 años. Entonces lo que creemos es que aquí Daniel lo ve como un solo evento, posiblemente, pero ya en el Nuevo Testamento no lo vemos, y en Apocalipsis, incluyendo Apocalipsis, no lo vemos como un solo evento, sino como evento separado. Es importante destacar esto, ¿verdad? Bien. Miren, tanto como en el periodo de Antíoco Epífanes, en aquel momento histórico, algunos cristianos o algunos judíos permanecieron fieles a Dios, a su fe, pero hubieron otros que apostataron de la fe. Igualmente, en el gobierno del anticristo hay judíos que van a permanecer fiel a Dios, y dentro de esto están los 144,000 sellados que nos habla el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Hay 144,000 sellados que representan a las tribus de Israel, que representan a ese remanente que va a permanecer fiel
a Dios. Pero hay otros que van a apostatar de la fe. Entonces, creemos, hermanos, que al final de este periodo de tiempo, habrán personas que no se dejaron sellar, no siguieron ni sirvieron al anticristo, que van a estar vivos, que no son parte de los que van a morir. Recuérdense que en la misma gran tribulación dice que hay un grupo de mártires que van a morir porque no se van a dejar sellar ni van a adorar a la bestia. Eso van a morir. Y creemos que eso también van a resucitar o son de los que se unen allá para celebrar las bodas del Cordero y luego descendemos con Cristo. Pero hay un grupo de personas, principalmente judíos, que se van a mantener fiel al Señor y que no van a morir y van a estar vivos para cuando Cristo venga. Posiblemente hayan gentiles también. Recuérdese que parte del propósito de la gran tribulación es principalmente guiar a la nación de Israel al arrepentimiento, pero también Dios va a juzgar las naciones. Los pecadores han de ser juzgados. Posiblemente muchos de esos pecadores que estén vivos también van a seguir a Cristo, van a obedecer la fe cristiana, se van a mantener fiel cuando Cristo descienda. Y entonces esos son sobre esas personas es que vamos a reinar, porque no todo, o sea, lo que hemos sido, lo que la iglesia que fue levantada, glorificada, viene a reinar, pero ya con cuerpo glorificado. Pero va a haber un grupo de personas, no sabemos cuántas personas, la Biblia no especifica, pero va a haber un grupo de personas, va a haber una humanidad que literalmente va a estar vivo de carne y hueso, sobre los cuales Cristo y nosotros vamos a reinar, y esa gente van a hacer su vida normal. Y ahí es que dice que Dios derramará de su espíritu sobre toda carne. Y esa gente van a hacer su vida aquí en la tierra durante esos 1000 años que Cristo esté reinando. Entonces, algo que quiero destacar, por ejemplo, en el versículo 12, dice, Daniel 12:12 dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. El 13, y tú irás hasta el fin y reposará y te levantará para recibir la heredad al fin de los días. Este último versículo 13 se refiere a Daniel, de que Daniel iba a morir, no iba a ver esto, no iba a vivir esto, este acontecimiento, no iba a ser parte de estos tiempos, pero sí Dios le da la promesa de que él iba a resucitar, iba a ser parte de los que iban a resucitar. Miren, hay una diferencia aquí, porque si calculamos 3 años y medio hacen 1290 días, entonces el Señor dice aquí en el 12 que bienaventurados los que sobrevivan hasta 1335 días. Hay una diferencia de 45 días. ¿Cómo se explica esto? Lo que se cree es que estos 45 días va a ser el espacio de tiempo desde que el anticristo y todos los enemigos de Dios son aniquilados allá en la guerra de Armagedón. Y entonces cuando el tiempo ya en que Cristo comienza o toma posesión como rey, se cree que habrá 45 días. Esta es la explicación. Bien. Finalmente dice, luego de la visión, el libro de Daniel se cierra con una nota positiva de aliento para que Daniel permanezca fiel, ¿verdad? Bueno, ya esto lo comentamos, que es el versículo 13, ¿verdad? Finalmente entonces, cerramos aquí. Discúlpeme, creo que me tomé un poquito de tiempo, pero nada. Espero que hayamos sido edificados, amados hermanos. Dios le bendiga. Feliz noche y hasta luego.